Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a nuestros espectadores a través de Internet, con particular afecto a quienes nos siguen en Hispanoamérica. Y bien, hoy haré un apunte previo de evocación de dos personas, artistas notabilísimos, fallecidos hace pocos días: Montserrat Caballé y Charles Aznavour. Extraordinaria soprano, en tantos sentidos singular, por otra parte. Me parecen de citar unas palabras que el músico José María Cano dedicó en homenaje a su memoria a Montserrat Caballé. Escribió así José María Cano: resuene tu voz alada en la bóveda eterna, Montserrat querida. Como es sabido, Montserrat Caballé y José María Cano, del grupo Mecano, colaboraron en diferentes espléndidas ocasiones. Por ejemplo, en 1993 grabó la Caballé la canción de José María Cano, Hijo de la Luna. Y en el año 2006, con motivo de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI en su encuentro mundial de la familia, cantó Montserrat Padre Nuestro, una canción compuesta precisamente por Cano a partir del epílogo de su ópera Luna. Honor y gloria y toda gratitud a la memoria perenne de Montserrat Caballé. Y también, ya dije hace pocos días, tuvo la ocurrencia de morirse un cantante francés por igual extraordinario, Charles Aznavour. Sus canciones, su inconfundible voz cálida y envolvente, evocadora, nos acompañará para siempre. La Bohème, Venecia sin ti, qué impresionantes canciones y qué voz necesaria, imprescindible, la suya, la de Aznavour, para cantarlas, para decirlas. Memoria y gratitud también, claro, para Charles Aznavour. Y bien, una curiosidad artística interesantísima. Permitidme un previo apunte personal que dará pie a la noticia de la que quiero informar, y es que tengo la impresión de que pasó algo desapercibida. A ver, hace algo más de un año, allá por marzo de 2017, escribí yo un brevísimo poema al que titulé Martísima Inspiración, y cuyo texto dice así: tus labios besando al sol como el óleo de Courbet son el origen del mundo, desnuda provocación, confidencias de mujer. Pues bien, es claro, aludía yo en ese poemilla al excitante, admirable, perfecto desnudo femenino pintado por Courbet, por Gustave Courbet, y cuyo título, El origen del mundo, data del año 1886. Y vamos pues con los datos y la noticia. Courbet realizó esta obra por encargo de Khalil Bey, un diplomático turco-egipcio, pero no se sabía con certeza quién había posado para el pintor. Y no fue sino hasta hoy, hasta hace unos días, breves días, que un especialista en los dumas, padre e hijo, el escritor Claude Schiop, descifrando una carta íntima que Dumas hijo le envió a George Sand, vino en concluir que la mujer que hizo de modelo para El origen del mundo fue una antigua bailarina de la Ópera de París
Constance Quenious, el apellido se las trae, seguramente a una edad mediada a la treintena. Se reconoce también que Courbet regaló a su modelo un ramo de flores, entre las que destaca una corola roja y abierta que acaso ilumine muy seguramente unas relaciones íntimas de muy otra naturaleza, carnal y espiritual. Hay por demás constancia fotográfica de Constance, la bailarina. Ya dije que lo fue de la Ópera de París. En fin, misterio parece que del todo desvelado. De mi parte tengo que decir que es que no me canso de ver este impresionante origen del mundo. Rendida admiración para Courbet y desde luego para su modelo, a quien ahora ya podemos poner nombre, Constance. Bueno, y vamos ya con el asunto que hoy ha de ocuparnos en conversación. El vacío cultural en la sociedad de hoy. Sus causas, sus consecuencias, y ya veremos si logramos apuntar algo de posibles alternativas de solución. Y para hablar de todo esto me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, que ha de darnos su particular enfoque filosófico, reflexivo en este asunto en verdad inquietante. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y es nuestro invitado al fin propuesto, una persona con una marcada inquietud social, a quien por otra parte conozco desde hace buenos largos años y que naturalmente me complace presentar. Licenciado en Derecho y graduado social, es directivo de la Asociación Cultural Foucault-Busian, por más que no viene representando a la asociación en este momento. Y atención, también es pintor de mérito y amplia experiencia. Claro que tampoco está hoy aquí por ese motivo, acaso algún otro día. Víctor García Novás, bienvenido, ya lo sabes, un placer recibirte. Encantado y gracias por la invitación. Encantado de compartir unos minutos con vosotros y con vuestra audiencia. Naturalmente, nosotros muy honrados también. Y bien, fue tu propia sugerencia que abordásemos esto del muy evidente vacío cultural en la sociedad de hoy. Seguramente vamos a tener convergencias y divergencias. No sé si en el análisis de las causas y en sus posibles alternativas de solución, pero sí estamos todos de pleno acuerdo, seguro, en la palmaria evidencia de que esto es así, de que resulta desolador el panorama cultural, atroces sus consecuencias y, ya lo dije aquí mismo en otras oportunidades, pero será de repetirlo hoy, la exhibición impúdica de la ignorancia, casi como una actitud retadora, es probablemente el marchamo que caracteriza esta época como singular e inédita en la historia de la humanidad. Nadie nunca, hasta ahora, se congratuló de su ignorancia, se regodeó en su ignorancia. En fin, éntrale al toro, Víctor, y a ver qué faena nos sale. Adelante. Bien, pues por empezar, unas pinceladas de que decías que soy pintor, brevemente, para luego, como dices, entremos todos al toro. Muy bien. Yo en un principio proponía este tema, como bien dices, porque me resultaba interesante e inquietante que estamos tan acostumbrados a que la cultura, vamos a entender por el conocimiento, por las que son las disciplinas que vienen referidas a las humanidades, estamos hablando de la filosofía, de la poesía, del arte, de la historia, no tienen en los medios actuales, tampoco en la universidad, ni en los centros educativos, en la primaria y en la secundaria, el protagonismo que tenía hace unas décadas. Esto, evidentemente, tiene unas causas y va a tener también unas consecuencias. ¿Hasta qué punto se está llegando que en los imaginarios colectivos dominantes ya ni siquiera se plantea el tema?
O sea, parece algo normal. Vivimos en una sociedad totalmente tecnificada y la aplicación práctica de los conocimientos científicos mandan y parece que es un estorbo, o por lo menos de esa forma está estigmatizado, a mi juicio, lo que es el conocimiento. El conocimiento de corte humanista. Sí, bueno, el conocimiento de corte humanista, como bien dices, imprescindible para, nos lo va a decir seguramente ahora Emilio, imprescindible para el reconocimiento, la formación de la personalidad y, en consecuencia, el hacer personas con criterio, con capacidad, en fin, que puedan discernir razonablemente del bien y del mal, en fin, esto ya sería otra faceta. Esto, Emilio, más o menos por ahí, esto, porque claro, yo me pregunto con frecuencia cómo parece una especie de, en fin, de confabulación, pero esto, como mínimo, un proyecto de ingeniería social sí lo es, otra cosa, es decir, o sea, de hacer individuos ad hoc a un fin, ya veremos cuál, naturalmente de cierta perversión, ¿no?, de cierta degradación, pero esto es así. ¿Tú cómo lo ves? A ver. Hombre, hace mucho tiempo que se discute si esto es el efecto de una especie de conspiración, de una planificación, de buscar pues una ciudadanía más dócil y una gente, pues en fin, que siendo menos consciente de sus derechos y de su situación, pues protesta menos y es más manejable. Es el tema clásico de la alienación, que es un concepto ahí, en fin, político y sociológico de origen, pues eso, feuerbachiano y marxista, y que se discutió mucho en los 70 cuando se hablaba de estas cosas. Después, bueno, quedó así un poquito apartado, parecía que lo de alienación era una cosa del progresismo trasnochado, que diría el amigo, pero en realidad es eso mismo de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el sentido de que la gente sea masivamente ignorante y entonces haya, pues eso, este atrevimiento por el cual no hay ninguna sensación de culpabilidad, ni de que te falte nada, ni de que seas menos persona, sino que todos tenemos los mismos derechos a ser igual de burros y ¿qué pasa? ¿Quién eres tú para decirme nada? ¿Eso a qué viene o para qué? Pues bueno, la respuesta clásica de la teoría crítica de la sociedad es que eso, la alienación, son unos mecanismos de domesticación de la gente. Podría ser simplemente eso, de otra manera lo mismo. De todos modos, yo estoy básicamente de acuerdo con cuanto acabas de decir, pero precisamente un poco abriendo un poco el debate, ¿verdad? Claro. Mi duda es sobre todo si esto es una cosa planificada, es decir, como se pensaba, ¿no?, una conspiración o algo así, o es simplemente un efecto colateral de una serie de mecánicas socioeconómicas que han dado en esto y que conviene pues a los de siempre. Yo creo que tiene que ver, en principio, bueno, naturalmente no me arrogo la seguridad, ¿no?, pero yo creo que tiene que ver primero con la extrema tecnificación de la vida, la automatización de la vida. Yo creo que eso tiene que ver muchísimo, porque acaba por haber una especie de ser humano seriado en el que se producen una serie de circunstancias y luego, por otra parte, y ya te voy a pasar a ti yo creo que esto, vamos a ver, por ejemplo, hay una consideración, se lo paso a él, pero naturalmente tú ya sabes, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista político, es que yo creo que hay una mentira detrás. Yo creo que la estrategia de la mentira, y esto ya veríamos quiénes son los agentes que mienten, que para unos puedan ser unos y para otros otros, que eso ya sería diferente en interpretación, pero yo creo que hay la mentira como objetivo. La mentira forma parte naturalmente de un discurso demagógico calculado a un fin que a lo mejor resulta que coinciden los opuestos, porque nunca se sabrá, ¿no? Bueno, sí se podrá saber, pero digo, nunca se sabe cómo son estas cosas. Vamos a ver, ¿en qué sentido lo digo? Creo que puede ser un ejemplo a propósito al que le podamos entrar. Desde el punto de vista político, que es fundamental, porque es lo que va a formar actitudes determinadas de evolución social y todo esto,
¿En qué sentido se le miente? Bueno, regalándole la historia del concepto de la democracia. Yo cada vez que oigo la palabra democracia no voy a decir como Goebbels, lo de que saco la pistola, pero por ahí. Porque detrás de eso generalmente hay demagogia, precisamente en grados enormes. Bueno, naturalmente, no que lo digáis vosotros, digo en términos sociológicos, naturalmente. Por ejemplo, a las personas, a cada uno de nosotros, de un nombre y un número determinado, pues se nos dice que somos soberanos, que decidimos, porque votamos. A esto me refiero. Y si el personal se lo cree, es decir, y yo lo que quiero decir es que hay, y no es ninguna originalidad por otra parte, hay votantes, pero no electores. Yo creo que esto sería la gran diferencia crítica. A ver qué os parece. Bien, este no es un problema nuevo, realmente, como bien decía Emilio. Es decir, en la Asamblea Francesa Constituyente, en el año 48, estamos hablando del siglo XIX, ya se denunciaba allí precisamente el fomento decían, estas políticas de recortes en lo cultural, en la educación, y tal, que además eran cantidades miserables. Una persona que cobra de aquella 1.500 francos, el equivalente era 5 francos lo que se dedicaba en el presupuesto del Estado en Francia a cultura, y era como si el recorte fuera de 60 céntimos de franco, ¿no? Era una cuestión ridícula. Entonces, quiero decir con esto que esto era la política que se estaba implementando en aquel momento, estamos hablando del siglo XIX, era la política como dijo Víctor Hugo, era la política de la ignorancia. ¿Sabes? Esto desde el poder político, ya que hacías alusión ahora al poder político. Pero efectivamente, hay un desarrollo tecnológico increíble que nace justamente, vamos a poner, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, estamos en la era digital. Hay un impulso enorme en lo que respecta a las comunicaciones y a los dispositivos de capacidad de almacenamiento. Ahí se da una paradoja tremenda, que precisamente no tiene parangón desde el Renacimiento, cuando se inventa la imprenta, y efectivamente, pues ahí hay otro momento que la técnica pues pega un impulso, la cultura se expande, en fin. Teníamos todas las posibilidades con ese tipo de inventos, de innovaciones y tal, para que la cultura se expandiera. Pero, paradójicamente, sucede todo lo contrario. Es que lo que se expande es más bien la información. Efectivamente. O sea, aumenta exponencialmente la cantidad de información, pero no la capacidad de gestionarla, no los referentes que te permitirían orientarte en el medio. Estamos de acuerdo, a eso iba yo. Es decir, estamos confundiendo los fines con los medios. Es decir, porque se almacene más información, la información es mejor. Porque haya mejores mecanismos, porque haya dispositivos digitales para hacer cine, se hace mejor cine ahora que cuando el cine era filmado. A eso iba yo. No. Sí, no, sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que, a ver, yo mismo dije lo de la tecnificación, lo del el automatismo y todo esto, que me parece que tiene una influencia sin duda muy importante. Pero al caso concreto, esto es un fenómeno por otra parte mundial, mundial, con diferencias y demás, pero mundial. Pero al caso concreto de España, que nos ocupa más de cerca, por razones bien obvias, vamos a ver, en todo este periodo llamado democrático, que ya son largos 40 años, no, largos 40 años, que no es precisamente un grano de anís, los planes de estudio respecto al anterior que había es que fueron enflaqueciendo de una manera manifiesta en todos los órdenes. Los planes de estudio, en fin, es que además yo creo que es una observación muy evidente por parte precisamente de todos los gobiernos, de todos los que hubo, pero es que mayoritariamente, en términos, digamos, de años cuantitativos, incluso hubo más periodos de gobierno socialista, vamos por decirlo en términos de esto que se llama la progresía, ¿no? Pues hubo mucho más. En cambio, los planes de estudio siempre fueron contaminados con historias muy variadas,
que seguramente sí atendían a cuestiones de ingeniería social, pero inequívocas, y en cambio el aspecto humanístico, que tú hace un momento al que tú te referías, y que es fundamental naturalmente, pues fue enflaqueciendo manifiestamente. Es decir, en el periodo de los años 40, 50 después de la guerra, los planes de bachillerato, es que los había de letras, los había de tal, es decir, es que está ahí todo para compararlo muy fácilmente, es muy conocido. Claro. Entonces, ¿por qué motivo se produjo todo esto? Yo estoy convencido de que está, claro, pero aquí el tema es que cuando se produce la revolución digital, se produce, bueno, un incremento, esto desde un punto de vista sociológico, cualquiera lo entiende, o económico, un incremento del consumismo, en fin, tiene unas características. Sí, el modelo en que disculpa, pero la cuestión digital a la que te refieres, eso, como bien decías, es de los años 80. Veníamos ya de antes, quiero decir. Sí, bien, pero me intentaba explicar en el sentido de que precisamente la cultura, las humanidades en general, estamos hablando, ¿verdad? Esto atenta frontalmente, yo no creo en las conspiraciones, es decir, no creo que haya una conspiración, pero lo que sé es que atenta frontalmente contra el sistema establecido del consumo. Me intentaré explicar. Este sistema, vamos a ver, la cultura lo que nos hace es ser más informados en principio, ser más críticos con la realidad y por lo tanto más exigentes. Esta sociedad consumista a nivel global no necesita ciudadanos que estén bien informados, que sean críticos, que se cuestionen la realidad, que es el papel que jugó históricamente y que sigue jugando la filosofía, por ejemplo. Cuestionarse todas las verdades, no hay verdades reveladas. Se cuestiona a sí misma incluso. Bien, pues ese cuestionamiento a este sistema en el que estamos inmersos, que se reproduce a sí mismo precisamente por el consumismo, porque se trata de trabajar para comprar, para consumir y tal, no le interesa que haya ese tipo de crítica. No digo que haya por decirlo así, unos agentes, unas personas, sino que es el propio sistema que se defiende contra la crítica que se le hace y que viene del mundo de la cultura. Porque ese mundo de la cultura precisamente nos lleva a tener lo que se dijo siempre, criterio. Bueno, a ver... Y la publicidad dentro de ese mundo está muy prestigiada, la publicidad, porque es abrumadora en todos los medios, en la calle, en cualquier tipo de realidad, y sin embargo el campo de la cultura... A ver, decías antes, y con esto remato esta intervención, que es verdad, el conocimiento, por ejemplo, los dispositivos y tal. Hoy en día, ¿qué aliciente tiene un joven si no se le educa en valores desde la escuela, si es que mete la mano en el bolsillo y saca un iPhone y tiene ahí la biblioteca británica o tiene la biblioteca de Alejandría, pues para estudiar? Dirá, ¿qué me va a enseñar a mí la escuela o qué me va a enseñar si llevo aquí, si con pasar un dedo por encima de una pantalla, un dedo en una pantalla táctil, pues me va a salir todo el conocimiento aquí acumulado? Bueno, ese es el papel de la educación, me parece a mí. Explicarle, inculcarle los valores y explicarle para lo que vale la cultura. Claro. Desde el colegio, pero también desde la familia y también desde la sociedad, cosa que no está sucediendo. Sí, claro, yo creo que es la falta de recursos de pedagogía, en definitiva, ¿no? De pedagogía. Bueno, yo quería introducir otro asunto enseguida, que en cierto modo es complementario de lo que estamos diciendo. A ver, cierra si te parece lo que... Sí, yo tampoco creo mucho en las conspiraciones. Lo que sí creo es en, digamos, una actitud que en negativo genera esta situación. No es que se busque positivamente esto, es que no se hace lo suficiente para que esto no pase. Y entonces el efecto es ese, es decir, es por no impulsar lo que tenía que impulsarse, la cultura, por lo que la desidia crea una situación en la que la incultura es omnipresente y más orgullosa que nunca. El problema no es que el niño lleve la enciclopedia británica en el bolsillo y por eso no le interesa lo que digas tú, que nunca estará a la altura de la enciclopedia británica. El problema es que no mira la enciclopedia británica cuando mete la mano en el bolsillo, sino que se pone a jugar al Candy Crush. Ese es verdaderamente el problema, y para eso se necesita la escuela, para convencerlo de que, en fin, debería de mirar la enciclopedia y no jugar al Candy Crush. Bien, yo creo que ya podemos entrar... Dije lo del Candy Crush, por decir, ¿no? Sí, vamos, claro. Es evidente que el uso que se hace de una tecnología que te ofrece unas posibilidades de información enormes es un uso muy pobre y muy desenfocado. Bueno, pues hablando precisamente de tecnologías, que vamos a seguir por ahí, porque me parece que es capital, ¿no? Es decir,
Leía yo este día un magnífico artículo de Fernández Buján, es decir, Federico Fernández de Buján, un señor que es catedrático de la UNED y académico electo de la Real Academia de Doctores de España. En todo caso, es un intelectual de particular prestigio, es un hombre de un pensamiento elaborado y, en fin, y de enorme ecuanimidad. Y se refería a algo que hablábamos tú y yo no hace mucho, y tú y yo lo hemos hablado otras veces, la televisión como medio de adoctrinamiento. Es decir, es que claro, la televisión en condiciones, digo la televisión quiere decir la televisión, las televisiones. En realidad, y esto yo creo que sí que es muy importante, porque esto sí que incide de una manera directísima sobre el ciudadano medio. Bueno, medio y extremo. Es decir, quiero decir, vamos a ver. Seguramente pocos elementos, nos decíamos el otro día, nosotros hablando, ¿verdad?, hace un par de días, pocos medios seguramente como la televisión podrían tener recursos pedagógicos más a propósito, persuasivos, etc. Sin embargo, si reparamos en el caso de España, a lo mejor resulta que tenemos opiniones divergentes, no diré que no, pero a mí me parece que la gran mayoría de televisiones, me refiero a los grandes canales, e incluyo, desde luego, en este momento, que eso ya es gravísimo, la televisión pública de España, yo creo que son manifiestos medios de adoctrinamiento a un fin concreto. De hecho, tienen soportes de capital muy coincidentes, con intenciones, yo creo que ahí sí que, claro, ahí sí que hay eso del contubernio, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que eso sí es muy manifiesto. Es decir, no es posible que las televisiones que tienen un discurso discrepante y seguramente mucho más elaborado y mucho más higiénico desde el punto de vista intelectual y mental, pues no estén presentes, o estén más bien estigmatizadas. Es que eso es tremendo. Yo no me voy a referir a canales concretos, pues porque yo creo que es muy obvio, es del todo obvio. Y esos canales yo creo que son medios de adoctrinamiento inequívocos, al caso concreto de la realidad política española. Y claro, así no vamos a ninguna parte, así desde el punto de vista de la dialéctica de la cultura, no vamos a ningún sitio. Bueno, sí, al sitio que ellos proponen. Esto, a ver, ¿qué os parece? Claro, es cierto, ahí lo decías tú antes, hay una banalización y una exaltación de la ignorancia. Claro, claro. Pero eso está asociado a las tecnologías, está claro. En el caso de la televisión, estamos viendo que desafortunadamente los espacios estos que le llaman prime time, ¿no?, que son los de mayor audiencia y tal, ¿qué es lo que lo están ocupando? El fútbol, estos programas de cotilleo que duran horas, horas y horas. Es decir, y luego, si hay algún espacio que tenga mínimamente algo que ver con la cultura, la tratan de una forma muy sesgada, de una forma, vamos a ver, la cultura en principio, como decía yo antes, es para informarnos y para formarnos, y para satisfacer esa necesidad de curiosidad que tenemos todos los seres humanos. Pero claro, en este tipo de sociedades consumistas lo que se promueve es justamente lo contrario. Es fomentar el deseo precisamente para alimentar el consumo, si es que se vive de eso. Si es que se vive de eso, ni más ni menos. Lo reposado, la reflexión, lo difícil, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Justamente estamos en el polo opuesto. Lo que se hace es lo fácil, lo que llega rápido. En fin, no sé si me explico en ese sentido. Sí. La excusa de que es lo que se quiere ver, es lo que la gente pide, lleva a, pues digamos, implementar la basura, básicamente. Bueno, dices muy bien, y a propósito, estás inspirado, y está claro. Sí, porque eso nos va a dar pie para en fin, el espacio de continuación, por lo que yo iba a citar, que ya tiene que ver no poco con eso. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo.
Bien, vamos a hacer recomendación de lectura, Emilio y yo, como ya viene siendo, en fin, norma saludable, ¿verdad? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Bueno, pues empiezo yo. Pues venga, Esto es precisamente, que viene platónico, además. Sí, es precisamente en la línea de lo que hablaba, de que lo que creo que es el deber de un medio de comunicación, por lo menos parcialmente, ¿no?, en algún determinado momento o programa, es, pues en fin, convencer del interés de lo que vale la pena y no plegarse a convencer del interés de lo que da dinero. Entonces, o sea, adelante con los faroles. Sí, yo quería proponer hoy un libro sobre Platón, que se llama Un libro sobre Platón, es el título del libro. Es un libro del 54, o sea, es un venerable librito introductorio a la filosofía de Platón, de un señor muy conocido, Antonio Tobar, que ya salió aquí en algún programa anterior, un filólogo de una gran altura, una personalidad cultural, y que anecdóticamente... El páramo cultural del franquismo. Sí, bueno, este no es ejemplo del páramo cultural. Claro, precisamente por eso lo digo. Sí, Tobar, a modo anecdótico, es el que, en fin, interpreta, el intérprete en Hendaya de Franco y de la entrevista entre Franco y Hitler. Sí. Es el intérprete. Sí. Bueno, o sea, sabía alemán y sabía griego. Y este libro es, yo creo que la mejor introducción a Platón, accesible, elegante y hasta a cierto punto incluso emocionante, que se ha escrito en España, desde luego, yo creo. Bueno, es un librito que no debe asustar a nadie, no es muy largo, no busca una erudición ahí pasmosa, él lo dice, es un libro de ahora, escrito ahora y para la gente de ahora, que nos puede llevar a conectar con una de las más grandes personalidades de la historia del pensamiento, que es Platón. Es el padre, digamos, de la filosofía. Parménides o Heráclito es Platón realmente. Entonces el librito pues es un recorrido más o menos cronológico que enhebra la biografía con pues unos puntuales medio resúmenes, medio análisis, medio evocaciones de las obras más importantes de los diálogos de Platón. Se para especialmente, naturalmente, en el Fadón, en el Banquete y en la República un poquito, y es un libro que sobre todo da gusto leerlo. Y por eso quería leer un trocito, para que se vea un poquito el tono y para que no asuste, pues eso, de un libro... Para animaros a leer. Exactamente, para animar a leer. Es un trocito del capítulo 8, que está aquí por el medio, y dice, empieza así directamente el capítulo 8. Ahí está el ser humano. Una envoltura de piel, bien o mal tensa, armada con unos rocosos huesos. Ese ser aguanta y sufre, lleva cargas, tolera dolores, vive en la incertidumbre y nunca sabe lo que le aguarda. Cree a veces que en las estrellas está escrito el futuro incierto, cargado de penas. Vive sometido a la dura autoridad del amo, del fuerte, del rey, del arquero escita. En un comedor de cuartel, en una fiesta religiosa, en un acto comunal, en un baile en la plaza de la aldea, ahí están los humanos. Sudan, gozan, padecen, desean, nunca en paz y sin ansia. Les duele algo o hacen sufrir a otros. Los varones son egoístas y crueles, las mujeres son más generosas, pero su egoísmo es aún más cerrado cuando hay que defender la nidada. Huesos y arrugas, pieles como pétalos, pústulas y mejillas de rosa. Desde su retiro en la academia, cada día más lejos, Platón contempla esto. Es un momento del libro en el que Platón está ya entrando en la madurez, pronto va a escribir el Fedón y el Banquete, que son más o menos un poco, y un poquito más adelante la República. Es un libro con que yo he traído una edición del Círculo, que tiene así un aspecto como venerable, como libro de los años 20. En realidad es muy accesible porque está en austral. Está editado en la colección austral y se puede conseguir perfectamente y económicamente. Y es un libro que yo animo a todo el mundo por la importancia del asunto, que es Platón, por la claridad expositiva y por la, en fin, calidad literaria incluso de la prosa de ejemplo Antonio de Tobar. Emocionante lectura que acabas de hacer, por ejemplo, que es realmente... Yo creo que pues sí. esto es lo que yo recomiendo hoy, así, ya. Y los shows estos en reality y tal, que no los vea nadie.
Yo creo que produce desapego hacia eso, lecturas de este tipo. Es decir, esto está muy claro. Así que, en fin. A la hora de dormir, a lo mejor, pues un ratito de este tipo de programas, así para coger el sueño y ya está. Pero fuera de su efecto narcótico. Bien, entonces el título era ¿Cómo leer a Platón? No, un libro sobre Platón. Ah, un libro sobre Platón de Antonio Tobar. En fin. Bueno, pues entonces ya le voy a entrar yo al mío, que también tiene su aquel, no lo mismo, pero también tiene su aquel. Yo hoy voy a referirme a este libro, Suspiros de España, que evoca naturalmente la canción Suspiros de España de Francisco Umbral. Esta es una primera edición de 1975 y recoge una antología de artículos anteriores, naturalmente, a 1975. Tiene un índice nominal que refiere como el país, el paisaje, el paisanaje. Muy umbraliano, ¿verdad? Pues sí. Sí, muy umbraliano. De todo punto, interesantísimo, con un prólogo del propio Umbral que cierra en fecha como Madrid Costa Fleming, también muy umbraliano, marzo de 1975. Es, como digo, una selección de artículos del autor que revelan y describen el momento social, pintoresco, intelectual y político de aquel Madrid de entonces, de España por extensión, consecuente, naturalmente, antes de la muerte de Franco. Que, por cierto, estupenda oportunidad para reconocer de primera mano lo que se escribía por entonces. Lo que un tan significado y significativo escritor, Umbral, escribía en los periódicos de aquellos años, los primerísimos 70, en los que yo mismo, muy joven, empezaba también a escribir en los periódicos, en aquel Ferrol diario que había salido a luz en el año 1969. Es muy aleccionador, de verdad, y revelador tener oportunidad de leer algo como lo que ahora mismo estoy sugiriendo. Para que no nos mientan, para que no te mientan, porque las cosas eran como eran, pero no eran como no eran. Y para que no te den gato por liebre, que hay que ver cuánto y cuánto gato presentan como liebre suculenta. Leed, leed, leed Suspiros de España. Por ejemplo, esta colección de artículos de Francisco Umbral, anteriores, ya digo, al año 1975. Son todo, este sí, un documento histórico incontestable. Y son además muy divertidos de leer. Por supuesto. Pero es que es un documento histórico, este sí, incontestable, repito, incontestable. En dos palabras. En efecto, en efecto. Bien, voy a leer brevemente, porque en fin, leería mucho más, pero voy a leer brevemente, para animaros, si cabe más, el inicio del prólogo que el propio Umbral escribe. Y dice: España suspiraba en aquella película de entreguerras cuando España tenía un caracolillo de pelo en la frente. Estrellita Castro, es que en la película lo cantan en el barco. Claro, que era como la voluta barroca, pomporé y rococó de un pueblo que ha usado la cabeza para embestir, como decía Machado, o para rizarse el pelo con la brillantina imperial. Yo aquí tengo que llamar la atención a Umbral, in memoriam, porque eso de decir Machado, bueno, hay que decir Antonio Machado. Porque ya dijo Borges, ¿verdad? Sí. Refiriéndose a Manuel Machado, no sabía que Manuel tuviera un hermano. Así que Umbral, en fin. Pues y estaba... es que es muy habitual hablar de Machado, por cierto, no tú, que a mí me dice siempre Antonio Machado. Sí, cierto. Pero, claro, es que no se puede decir Machado, Claro. Porque es un agravio para según quién, Manuel o Antonio. Pero bueno,
De todas maneras se sobreentiende que es Antonio Machado. Claro, por supuesto, ahí está, lo sobreentendido es el problema. Ya aclaré yo que sí. Estabas en la brillantina imperial, que no era imperial porque era Estrella Castro, no era imperial. Y me voy ya al final del prólogo que dice, en este libro, para animaros, va una gavilla de suspiros de España, suspiros como siempre, por la libertad, por la dignidad, por la justicia, por el amor y por el hombre. Hoy habría que decir, y la mujer. ¿Verdad? Que naturalmente ya va en el humus, hombre. Suspiros de cárcel, de política, de guerra, porque suspiro es la saeta y la muñeira. Por cierto, dice muñeira, porque los castellanos escriben mal esto, porque no les suena lo de muñeira. Dice muñeira, creen que es de muñir. No, es de molino, muñeira, de muiño. Otra vez, umbral. Vaya, porque suspiro, decía, es la saeta y la muñeira y la asturianada y la sardana. Y suspiro es el artículo de periódico, breve como un suspiro, que dice nuestro pueblo, breve y sentido y triste y lírico e inútil como un suspiro. Cada mañana me hago en la sien, decía Umbral, el caracolillo de palo, perdón, de pelo, de Estrellita Castro. Era por si estaban atentos, era para saber si estaban atentos. Era la prueba del algodón pero de la atención. Pero lo estaban. Y suelto un suspiro de España, soltaba Umbral. O sea, decía Umbral, escribo un artículo. Somos muy umbralianos, tú y yo, ¿verdad? Hizo Dios con su poder darnos un escritor como ese. Pues ahora te voy a dar, en fin, más complacencia, porque voy a leer brevemente, y ya no voy a poder seguir otro día, pero voy a, en fin, en homenaje, si cabe, a Emilio, Vivir en peligro, un artículo, uno de los artículos, que empieza diciendo, Federico Nietzsche, por eso digo, que vivía arropado por una madre y una hermana, decidió un día que habría que vivir en peligro, y así lo dejó escrito para ejemplo de generaciones medrosas. Ya se acabó, pero bueno. Federico Nietzsche, pero a eso va. Federico Nietzsche debía estar harto de mediocridad familiar y por eso acuñó el mito, la filosofía y el eslogan de vivir peligrosamente. Los grandes sistemas filosóficos, a ver qué dice Emilio, suelen nacer de una carencia personal. Y por las mismas fechas que Nietzsche, más o menos, Soren Kierkegaard, Jorobeta, escribía el diario de un seductor, que tiene su aquel, ¿no? Sí. Como proyección freudiana. Claro. Después dice, a Nietzsche lo leyó Hitler y luego le pasó la lectura a Mussolini, o quizá fue al revés, que yo creo que no, que eso nunca se sabe, y entre amigos, claro, lo que es del uno es del otro, y los libros van siempre de la casa de este a la de aquel, van y vienen amistosamente. Hitler decidió que había que vivir peligrosamente, nietzscheanamente, y dejó de iluminar estampitas, que es como se ganaba la vida, para escribir Mi lucha y ponerla en práctica, porque Mi lucha, esto es muy interesante, son una especie de memorias escritas antes de haberlas vivido. Esto llevo yo diciéndolo toda la vida, bueno, casi toda la vida, y es que nadie leyó Mi lucha oportunamente, y sobre todo, nadie se lo tomó en serio, y después resulta que las culpas las de Hitler. Bueno, es que es tremendo esto. Pero lo malo de escribir unas memorias prematuramente es que luego hay que vivirlas. Esto sobre le pasó todo a Hitler. Si son esas memorias, pues si hubiera escrito otras, pues daría gusto a lo mejor que las hubiera vivido. Bueno, no, pero sabemos lo que sabemos. Claro. Esto le pasó a Hitler. Ya se sabe que un libro ayuda a triunfar. A él le ayudó el suyo. Mussolini no había escrito ningún libro, que se sepa. Pero D'Annunzio, Marinetti y Curcio Malaparte los escribieron por él. Por cierto, cualquier día hay que pararse muy despacio con D'Annunzio, que es una cosa, yo creo que de una singularidad tremenda. Hombre, singulares, sí. Y que preanunció el fascismo era él realmente. El fascismo era él realmente. Su versión más la revolución artística, era él realmente. De D'Annunzio, Marinetti, ni se diga, y Curcio Malaparte,
pues también tiene su aquel. Bueno, pues ya vemos lo que nos contaba Umbral en Vivir en Peligro. Siento no poder continuar porque el tiempo no lo permite, pero hay otro magnífico artículo, bueno, hay cerca de 60 largos artículos. ¿Para cuándo unas obras completas, digo yo, de Francisco Umbral? Sí, a eso ya le dedicaremos otro ¿Cómo es posible? Ya le dedicaremos, o por lo menos unas obras reunidas, aunque no fueran completas. Sí, bueno, ya llegaremos, a lo mejor hasta nosotros nos ocupamos de eso, ya veremos. En todo caso, aquí hay otro artículo dedicado a los Machado, precisamente los Machado. Yo leía un libro que se llama Lorca, Espina, Valle y no me acuerdo cuál, y Machado, creo que es el otro, en la Guerra Civil Española, donde cuando habla de Machado dice Machado el bueno. Seguro que te gustaba. Sí, sí. No, aquí adivina para qué lo dice, para evitar esa ambigüedad. Bueno, aquí el de los Machado el bueno. Bueno, pues ya me estáis poniendo, es decir, ya me da ganas de, es que, en fin, ya es que se va el tiempo, pero ya me da ganas de citar algo de los Machado. Pero una cita, lo voy a citar al final. Una cita de ese estilo nunca es un tiempo perdido. Vamos a ver, no voy a decir todo lo que tenía previsto, pero habla de las colaboraciones frecuentes entre Antonio y Manuel, Manuel y Antonio, y dice las dos Españas de Antonio Machado, que eso, en fin, ya se verá, y dice: ese señoritismo golfo torero y literario que prolonga su ocio hasta la hora de las orejas y las manos sucias, como dijera el propio Manuel Machado. ¿De las orejas o de las ojeras? No, aquí dice de las orejas, pero es de las ojeras. Yo creo que debe ser de las ojeras. La hora de las ojeras y de las manos sucias. Los Machado, imagen bifronte de una familia española, nos dan la lección atroz de la izquierda y la derecha, irreconciliables en España, y seguimos en eso, y luego a nivel literario ejemplifican bien el uno y el otro, la literatura entendida como destino trágico, hondo, y la literatura como un juego. Y termina más o menos: hay jóvenes poetas que sostienen que don Manuel Machado estaba mejor dotado que Antonio, sin duda, para la poesía, claro. Y dice él: puede ser, como hubiera dicho estoicamente este mismo, pero la poesía, esto le va a gustar mucho, creo, a Víctor, dice, pero la poesía es tanto un problema de dotes como de trabajo, y Gabriel Celaya viene a corroborarlo en su reciente y admirable Inquisición de la Poesía, escribe Umbral. Pero sí es verdad, Manuel, como poeta, era mejor que Antonio. Como poeta. Pero su poesía es peor. Claro, en efecto. Esa es la paradoja del asunto. En efecto. Bueno, pues, en fin, este es el detalle al que quería referirme, con lo cual hay otros artículos referidos a... La verdad es que uno echa de menos ese periodismo hoy. Claro, hay poquísima gente que esté a esta altura. Sin duda. Bueno, artículos sobre Torrente Ballester, sobre Cela, que referiremos en cualquier momento, otro sobre Martes fidelista, obviamente de Fidel Castro, las huelgas, Dalí y Vallejo, mi amigo el Ultra, carta a Pablo Neruda, las chabolas, la progresía, el desnudismo, todo esto naturalmente, repito, antes de la muerte de Franco. El desnudismo, qué palabra tan de los 70, ¿verdad? Pues, por supuesto, sí. Por supuesto. ¿Y ahora? Por supuesto. ¿Quién dice el desnudismo ya? En fin, Suspiros de España, colección de artículos periodísticos de Francisco Umbral, buscadlo, compradlo, es que leedlo. Va a ser difícil de encontrar, ¿eh? Sí, bueno, pero a ver, yo no se lo voy a poner fácil a los espectadores. No, pero eso ya estoy yo. En todo caso, periodismo literario de alta, muy alta escuela. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, pues con estas digresiones y estos entusiasmos nos hemos cargado el programa. Bueno, no tanto, no, tranquilos. Pero bueno, que se lo voy yo diciendo a Víctor, porque, en fin, es que nos queda poco tiempo, ya te voy avisando.
Si os parece, voy a hacer un comentario que caería, no sé por dónde andaba la historia, a propósito de una frase tuya que dejaste suelta, y es lo siguiente. Hablamos de la televisión, de la perversión de la televisión, en fin, de todo lo que supone, pero vamos a ver. Y del pecado por omisión del impulso de la cultura. Claro, naturalmente. Y entonces, lo que quiero significar es lo siguiente. Y esto sí que tiene que ver con la ingeniería social a la que repetidamente me venía refiriendo hace un rato, y que precisamente esas cadenas de televisión, esas que adoctrinan, según mi particular interpretación, pero yo creo que muy manifiestamente, son las que, cuando se hacen series de televisión, pues resulta que están obligados, nadie les obliga, a distorsionar la realidad social, de tal manera que presentan en una secuencia de indignidad manifiesta, pues resulta que aparecen colectivos en el que tiene que aparecer necesariamente aquel desde el punto de vista sexual equívoco o una referencia obligada, como no, tiene que haber un homosexual o una, es decir, homosexual, necesariamente, como si eso formara parte de una realidad social manifiesta y cuantitativamente importante. Naturalmente, eso no es así. Por supuesto, tiene que aparecer su abortito por el medio y sus cosas de este tipo. Es decir, y desde luego, conductas zafias, que esto es muy importante de cara a lo que estamos hablando, conductas zafias, un lenguaje vulgar, que naturalmente no es expresivo de la sociedad desde mi consideración, a ver cuál es la vuestra, pero que son series de televisión que van siguiendo, que siguen además como una particularidad. Quienes la siguen son mayoritariamente personas que están delante del televisor 5 o 6 horas diarias, que a los más jóvenes les resultan obviamente perturbadores, porque ahí está la ingeniería social, pero es que a los mayores es que resulta que les despiertan una conciencia artificiosa, naturalmente, en las que le dicen: tu vida no es como tú recuerdas. En efecto. O sea, no fue como tú recuerdas. O en todo caso la aspiración a la que debías de... Lo tuyo era esto. Bueno, a ver, vosotros me diréis. Sí, pero entonces volvemos al principio. ¿Para qué sirve la cultura? Justamente para eso, para tener criterio, para tener esa libertad de poder saber cuando nos están tomando el pelo o cuando realmente estamos viendo unos contenidos que tengan algo de interesante. Platón decía del ocio el cebo de todos los vicios. Es decir, no, lo digo ya, porque acaba de urdir a Platón. Adelante. Claro, adelante. Es que esta sociedad es realmente muy compleja, la sociedad que nos toca vivir en el siglo XXI. Muy complicado todo. Antes mencionabas a Nietzsche ahí en un artículo de Umbral, y se me venía a la cabeza también un pensamiento de Nietzsche cuando dice eso de que nos enturbian el agua para que dé sensación de profundidad. Claro, esta sociedad es un lío. Entonces, claro, hay que tener criterio para poderte manejar, para discernir lo que es el grano de la paja cuando nos dan la información, porque es un bombardeo constante. Lo que pasa es que hay una cierta circularidad, una cierta petición de principio. Necesitas un criterio para seleccionar la información, pero el criterio lo formas a partir de información seleccionada. No tanto, creo yo. Necesitas referentes, diríamos heterónomos, para decirlo así técnicamente, porque si no, no sabes por dónde tirar. Pero que no los buscas en la televisión, en el espectáculo, sino que lo tienes que buscar justamente pues en los clásicos, en pensadores, estamos hablando de filósofos, de humanistas, que los hay, y que publican sus trabajos, en fin, de investigación, y hay literatura, y hay mil formas. No digo yo, no quiero ponerme en un sentido maniqueísta de decir todo lo que es tecnológico es malo y todo lo que es humanista es bueno, pero lo de tener un criterio. Después me gustaría, muy brevemente, es un par de minutos, hacer alusión a una fábula, ya que hablabais vosotros de libros, que es una fábula extraordinaria, de un profesor que se llama David Foster Wallace. Una fábula que se titula This is Water, esto es el agua, y habrá quien la haya escuchado porque realmente está al alcance de cualquiera. Bueno, yo la vi en muchos sitios escrita y tal. Bueno,
precisamente crea el profesor Foster esta fábula para explicar lo difícil que es explicar para lo que sirve la cultura, y la refiere de la siguiente forma. Resulta que van dos peces, a lo mejor a vosotros os suena, van nadando por el agua, dos peces jovencitos, llega otro pez maduro, se cruza con ellos y le dice: ¿qué chicos, qué tal encontráis hoy el agua? Total, no le hacen caso, siguen nadando, y cuando llevan unos metros avanzados le dice uno al otro: oye, ¿qué es eso del agua? Claro, el profesor Wallace lo que pretende es decirnos que a veces la cultura, que es el líquido amniótico en que nos criamos, que es tan necesario para nosotros, se nos pasa desapercibido precisamente porque estamos viviendo en él, porque realmente es la fórmula que tenemos para formarnos como personas en un marco social donde hay otra gente que también quiere su espacio de libertad, pero que hay unos límites, y que eso es lo que nos da la cultura. Es una especie de, digamos, de brújula, de mapa para conducirnos por la vida con libertad, pero respetando los derechos de los demás y el hecho, como decía antes, de tener criterio en esa libertad. Bien, muy bien. Bueno, pues, a ver... Yo quería redondear lo que decía antes, lo del criterio. La idea de que necesitas un criterio para seleccionar, y que hay una cierta petición de principio en que si necesitas criterio para seleccionar y el criterio lo formas a partir de la selección, es posterior a la selección, se resuelve tradicionalmente confiando en el criterio de otro al principio, que es el que te permite construirte el tuyo a base de orientarte hacia una información preseleccionada, aunque sea heterónomamente. Y así llega un momento en el que tú ya eres capaz por ti mismo de seleccionar la información. Cuando la tradición se desvirtúa, cuando esa cadena, digamos, maestro-discípulo, padre-hijo, en fin, devalúa, es cuando sucede este problema. Todo el mundo tiene muchísima información y casi nadie tiene criterio. Ni lo ve como un problema. Sí, pero porque tiene acceso a la información, sin darse cuenta que el problema no es el acceso a la información, sino la selección de la información. Efectivamente, pero hay un concepto que sale incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 26 es en concreto y tal, cuando habla de la educación, que habla de la educación que tiene que ser integral y orientada a fomentar pues los derechos y las libertades fundamentales. Eso es así. A mí me recuerda bastante a lo que dice algún sociólogo. Estoy pensando en Madina cuando habla de la educación, que habla de que la educación no puede quedar solo en manos de los maestros, tiene que quedar en manos de la sociedad en su conjunto. Es decir, la televisión forma parte de esa sociedad. Es que nunca estuvo en la mano de los maestros solos. Claro, claro. Pero te iba a decir, de alguna forma bueno, que sea una palabra así, la paideia, me recuerda a ese tipo de educación donde participa toda la sociedad y en fin, de ahí, para tener un criterio lo suficientemente amplio como para saber conducirse. De todos modos, todo el corolario, en cierto modo, de todo lo que venimos diciendo, desde la cuestión de carácter, desde el tecnicismo, todo esto, la automatización y a lo que tú venías ahora comentando de la capacidad de establecer criterio, claro. Vamos a ver. Las características de todo lo que estamos hablando, la televisión como elemento, en fin, distorsionador de todo punto, tiene que ver con la masificación de la vida. Es decir, lo que no se forman son individuos. Aquella cita que ya apuntaba maneras de Sartre en La náusea, ¿no? Cuando, refiriéndose a Camus, dice, era un individuo sin importancia colectiva. Era una persona sin importancia colectiva, tan solo un individuo. Claro, lo que hay que hacer son individuos. Individuos. El concepto de masa, es decir, la masa, lo que accede a la televisión, es cada cual, pero en realidad lo ve desde una perspectiva de masificación. Cuando se establecen series como las que citaba yo hace un momento, con todo ese contenido, es un contenido masificado, no es un contenido selectivo. El criterio no está en la masa, está en el individuo.
El criterio solo lo forma el individuo. Es decir, entonces, esto es, en fin, fundamental. De hecho, tenía yo por aquí, iba a referirme, ya me puedo referir poco, porque, en fin, es que ya me están dando aviso de que esto se acabó. La guadaña, de Cronos. Sí, de todas maneras quería referirme, y os ruego un comentario naturalmente ya brevísimo, a dos circunstancias de este tipo. Lo que estaba hablando un poco, lo que estaba diciendo, en fin, unas palabras de Marañón, ¿no? Siempre actualizadas, que dice: la multitud en todas las épocas es arrastrada por gestos más que por ideas. La muchedumbre nunca razona, con lo cual entra naturalmente en la consideración de la rebelión de las masas de Ortega, sí, de que la masa es acéfala por definición. Es que la clave de todo yo creo que está fundamentalmente en esto. Fundamentalmente en esto. Y dice, todo esto a día de hoy multiplicado en resonancia de riesgo y perturbación, porque en ningún tiempo como el presente, como el que nos ocupa, la capacidad de influir más directamente a través de los medios de comunicación, del automatismo que decimos, nada es comparable a la capacidad de manipulación, de irradiación, de penetración en tiempo real que poseen los medios de comunicación hoy. Es decir, todo es ruido para que nadie pueda disponer de un instante para pensar. Esto es frase de Fernández de Buján, al que me referí hace un rato. En fin, en todo caso, ahí yo creo que podemos, si os parece, redondear con... Hay una frase que circula mucho por ahí, que está en boca de todo indocumentado, que carpe diem. Vivaldi, esa frase, sí, carpe diem. Bueno, la frase carpe diem, naturalmente, por eso la cito, porque tengo mucho interés particular en decir que no es una exhortación al hedonismo grosero, como se hace pasar. Vive la vida, vive el momento. Pásalo bien. Pásalo bien. Carpe diem. No, hombre, es una máxima de Horacio, que en realidad a lo que movía era a que aprovecha el tiempo, que son cosas diferentes. Sí. Que son cosas bien diferentes. Por eso tenía particular interés en citarlo. Es decir, naturalmente aprovecha el tiempo para tu beneficio y, por consecuencia, para la sociedad. Sí, en realidad aprovecha el presente, vive el ahora. Sí, ahora, pero eso no con esa intención, claro, a eso me refiero. Que vivir el ahora sea perder el tiempo. Naturalmente, que es lo contrario. Que es justamente lo contrario. Sí, pero se ha metamorfoseado, claro, en aprovechar, o claro, sea, vive al día. La perturbación, la perversión del... Por supuesto, claro. Bueno, pues... Queridos amigos, ya se nos ha ido el tiempo, que ya os venía yo diciendo que esto estaba así. Para ti no es ninguna novedad, que ya lo sabes. ¿El qué? Para lo de que el tiempo tiempo ya se fue. Sí. Para Víctor no sé si tanto. Bueno, en todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y, en fin, hoy voy a referir unos versos, unos poemas de Fernando Pessoa, del portugués Fernando Pessoa, que, como sabemos, trató, cada uno a su manera, de alargar, quiero decir, prolongar la vida a través de sus heterónimos, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y, sobre todo, especialmente conocido, Ricardo Reis. Voy a citar de entre las odas, precisamente de Ricardo Reis, este breve apunte que yo creo que es emocionante y certero. Dice así: tan pronto pasa todo cuanto pasa, tan joven muere ante los dioses cuanto muere, todo es tan poco, nada se sabe, todo se imagina, circúndate de rosas, ama, bebe y calla, el resto es nada. Y ahora Pessoa,
Él mismo dice así: de lejos vengo y traigo en mi perfil, en forma nebulosa y desterrada, el perfil de otro ser que desagrada a mi actual recorte humano y vil. Otra vez fui tal vez no Boabdil, sino su mera y última mirada, desde el camino al rostro de Granada, sujeta, fría, bajo un nido añil. Hoy soy una nostalgia imperial de lo que en la distancia vi de mí. Yo soy aquello mismo que perdí, y en el camino hacia lo desigual se abren en tenue gloria marginal las flores del imperio que morí. Pues era modernista, ¿verdad? Sin duda, del todo. Y ya por último, dice Pessoa, atended, por favor, dice Pessoa en su cancionero: maravíllate, memoria, recuerdas lo que no ha sido. Y el perder aquella historia, más que perder, me ha dolido. Mis cuentos de hadas míos su última hoja rompieron. Son ateos mis hastíos de los dioses que eligieron. Mas tú, memoria, condices con lo que nunca existió. Vuélveme a los días felices, y que llore, quiero decir, y que llore quien rió. Yo creo que es tremenda vitalidad lúcida y desasosegante, eterno Pessoa de angustioso amor y brevedades. Uno, solo él y todos en uno, en él. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. La memoria. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura de hoy, sábado, día 13 de octubre de 2018. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu presencia, por tu conversación, y si te sentiste razonablemente cómodo, pues yo, en fin, te exhortaría a que volvieras pronto. Realmente comodísimo, una charla como habíamos hablado entre amigos, y en fin, espero que por lo menos haya alguna clave de lo que se dijo aquí que le sirva a la gente que nos está escuchando. Yo estoy completamente seguro que sí, y repito, cuando yo te volveré a convocar, y si quieres venir, yo estaré encantado. Bueno, muchas gracias a ti también, Emilio, que mira, cité a Granada hace un momento, lo citó Pessoa, es que se va a Granada unos días, Emilio, pero el jueves, el sábado próximo estará aquí con toda seguridad. Bueno, eso me dice, ¿no es así? No creo que me quede. En todo caso, nuestro próximo invitado será Miguel García Corral, economista, y con él hablaremos la próxima semana de cultura económica y financiera, por ejemplo, de cómo ahorrar, cómo comprar, en qué mejor gastar, invertir y, naturalmente, cómo no, algo también hablaremos, algo se dirá sobre la política económica del actual gobierno y sus previsiones presupuestarias. En fin, yo creo que va a resultar un programa atractivísimo, como solemos hacer, ¿o no es así? Sí. Claro, es que tenemos que, en fin, quedarnos un poco de por ahí, si no, en fin, ya se sabe, ¿verdad? En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet, en YouTube, para todo el ancho mundo. Y bien, si estáis viendo este programa
en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película, seguida de animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.